a darles estos temitas. Espero que sean de su aporte, de su agrado. Y pues nada, en general los exámenes son tipo pregunta caso clínico, ¿ya? Entonces, bueno, yo he tratado de hacer temas. Pase, No se puede. No se puede Ya abrir. dentro de la... Ah, y entonces dejan mi para abiertita. A su madre. Solo es una entrada. Hola, no sabía que era. Él tiene la culpa, ¿no? Ya se están preparando para su galeno. ¿Están entrenando? ¿En serio? ¿Sí? No, ahorita, déjenme ver para abiertito, por si acaso. Ya. Muy bien, chicos. Bueno, para mí es un orgullo. Yo soy médico nuclear y endocrino, tengo 2 especialidades, soy jefe del Servicio de Medicina Nuclear de Seguro Social, tengo maestría y doctorado en la Católica. Yo siempre quise enseñar. De repente ustedes van a enseñar en el futuro algo que también puede ser un sueño que ustedes quieran, así que motivarlos un poco. ¿Ya están leyendo su CTO, no? ¿Sí? ¿Banquita de preguntas? O sea, ya tienen que prepararse para sexto, ¿ya? Porque sexto se les va a pasar en poco tiempo. Algo que hicimos nosotros como promoción en sexto, aparte que tuvimos fiesta de bienvenida de sexto, Halloween, pues la promocionó más, pero terminamos antes el año, con un mes previo para estudiar. Porque San Agustín se terminó como 2 meses antes. Es una competencia con los chicos de San Agustín. Entonces, si ahora vayan viendo eso, pero como para que el sexto termine un poco más, ¿ya? Para que tengan tiempo para estudiar. Creo que ahora a los chicos de sexto les han puesto un tema de proyecto de tesis, no sé qué tantas cosas, les quita mucho tiempo, ¿eh? Eso les está quitando mucho tiempo a sus compañeros de sexto. Están muy cabezones con ese tema y no están estudiando. Entonces, tienen que ir preparándose, ¿ya? La gran mayoría de preguntas viene de... No, ahí va otro. Siempre banquito de preguntas vienen algunas, de los últimos 10 años, sobre todo estudie, siempre van a venir algunas preguntitas. Tanto para el internado como para el INAM, como para la RESI. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar con la parte de hipertiroidismo y de ahí... Bueno, a mí me han dado muchos temas ya. Entonces, creo que lo que yo he querido en estas clases es explicarle cosas que a mí no me enseñaron cuando estaba con ustedes, ¿ya? Y yo creo que por lo menos con que se les queden ciertas cosas de la clase les va a ayudar mucho para su futuro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la parte de hiper, la otra vez hicimos hipo. Lo que quiero que sepan es de que no se olviden de estas caritas. Siempre en el hipertiroidismo hay que ver los ojos. Los pacientes que tienen Graves-Basedow tienen orbitopatía tiroidea, ¿no? Y la orbitopatía tiroidea puede ser simétrica o asimétrica. Miren cómo este paciente tiene parálisis ocular izquierda, porque le decimos que mire hacia arriba y el ojo izquierdo se queda paralizado. Ese ya es un grado avanzado de orbitopatía tiroidea, ¿sí? Después, cuando piensan en Graves, ¿qué tienen que ver? Óseo difuso, el edema pretibial y acropaquia, ¿sí? Muy bien. No se preocupen que yo les voy a dar las clases, tranquilos. Y todo viene de cómo razonen ustedes, ¿ya? Así que si leen las diapos por el examen y por ahí ya no tengan lo que yo les diga, suficiente, ¿ya? El concepto, hay 2 conceptos, que es el de tirotoxicosis e hipertiroidismo. Muchas veces lo usamos como que fuese lo mismo, pero no es así. Tirotoxicosis es una situación clínica por la acción de hormonas en los tejidos periféricos, el exceso de hormonas. Una tirotoxicosis puede ser provocada por el médico. Por ejemplo, si yo le doy a un paciente más dosis de T4 o de levotiroxina, estoy causando tirotoxicosis por la propia persona, ¿verdad? Antes habían las píldoras de colores, que eran un tratamiento para bajar de peso, y un profesor nos contaba que era una mezcla de hormona tiroidea y otras cosas. Entonces, provocaba un estado de tirotoxicosis para bajar de peso. En cambio, hipertiroidismo es la situación en la cual hay una producción incrementada endógena de hormona, ¿sí? La prevalencia es alrededor del 1%, y para suerte de nosotros, los chicos, es más frecuente en las chicas, 5 a 1.
Siempre que vean una paciente con hiper, sea o con Hashimoto o Graves, Hashimoto y Graves son primas hermanas, es casi lo mismo biológicamente. Pero lo que ustedes tienen que decir siempre si ven una pacientita mujer es, sabe que usted tiene primas, tías, pueden ellas tener mayor riesgo de hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿ya? Así como de también otras enfermedades autoinmunes. Yo cuando estaba en la residencia, encontré que muchas pacientes que hacían un estrés intenso hacían Graves, ¿ya? Y muchas tenían prurito nocturno. Justamente uno de los síntomas del hiper es el prurito, diurno o nocturno. Han hecho gastro. Prurito nocturno, una causa en gastro. ¿Pero qué produce hiperuriemia? Perfecto. ¿Pero qué enfermedad? Cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante autoinmune. Yo estudié gastro hace años, ¿sabes? Se ha ganado. La idea, chicos, es de que siempre que tengan una enfermedad autoinmune, hay mayor riesgo de que haya otra enfermedad autoinmune. Eso tienen que decirle a sus pacientes de Hashimoto o Graves, nunca se olviden, ¿ya? Y siempre preguntar en la familia, ¿ya? La etiología, este es el patín, este patín se llama Graves. La etiología acá les pongo un poquito las causas más comunes. Tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, el bocio multinodular hiperfuncionante, el adenoma autónomo hiperfuncionante. Muchos a estos le llaman bocio multinodular tóxico, ¿ya? Tenemos el fenómeno de Joe-Basedow, la tiroiditis, lo que es la mola, poliocarcinoma, gestación, tejido tiroideo ectópico, hipertiroidismo iatrogénico, el que es producido por nosotros a veces, o la tirotoxicosis facticia, que es cuando se le da de manera intencionada al paciente hormona, el hiperpolamiodarona, que yo he visto 2 casos, que es muy feo, y resistencia a hormonas tiroides. El Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo, sobre todo en el adulto de mediana edad y sobre todo en la mujer. Pero también la principal causa de hiper en la niñez es Graves-Basedow. Graves-Basedow es muy común en niños. Aunque digan que es infrecuente en la infancia, la principal causa de hiper en la niñez es Graves, ¿ya? Y generalmente tiene esta tríada, chicos, ¿no? Tienes hipertiroidismo con bocio difuso y signos extratiroideos. ¿Cuáles son los signos extratiroideos? Problemas de oftalmopatía en un 50%, o sea, la orbitopatía tiroidea, y 5 o 10% lo que es el mixedema pretibial. Entonces tenemos el bocio difuso, tenemos la orbitopatía tiroidea, tenemos el mixedema pretibial, ¿ya? Ahora, en el caso del mixedema, la presentación puede ser no solamente como un eritema y edema, puede ser también algo como un proceso crónico. Miren cómo que tenemos un paciente que tiene 2 distintas presentaciones de edema pretibial por Graves y cómo hay buena respuesta con el uso de corticoides tópicos. Para ¿cuál es la fisiopatología de Graves? Es que hay presencia de anticuerpos tipo IgG, que son anticuerpos que interaccionan con los receptores de TSH. Y al activar al TSH, lo que van a hacer es sobreestimular la función tiroidea. Hay una predisposición genética, ¿no? Está más relacionado a los complejos HLA tipo DR3 y D8. Como ya les dije, está asociado a otras enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Y desde el punto de vista de AP o anatomopatológico, es una hipertrofia y hiperplasia del parénquima asociado a infiltración de linfocitos, lo que le da su característica autoinmune, ¿sí? Entonces hay una infiltración de linfocitos, pero que en vez de destruir, van a estimular la función tiroidea. Ahora, el bocio multinodular hiperfuncionante o tóxico es la causa más común de hiper, pero en personas de edad avanzada. ¿Y por qué? O sea, para que se formen los nódulos en la tiroides, generalmente tiene que haber una deficiencia de yodo. Entonces, esto era común hace años, porque habían zonas bociógenas en todo el mundo. Justamente como les dije, la sal es yodada por salud pública para evitar estos efectos. Entonces, cuando había una paciente que tenía o estaba expuesta a baja ingesta de yodo, ciertas áreas del parénquima tiroideo se hiperplasian y hacen como nódulos. Y esos nódulos se vuelven autónomos. ¿Qué quiere decir autónomos? Que pierden el control del feedback de hipófisis a nivel central. Entonces, para que esos nódulos lleguen a ser tóxicos, son años. Por eso es que la principal causa de hiper en gente avanzada, o sea, mayorcitos, es el bocio multinodular tóxico y se presenta entre la sexta y séptima década de la vida. También es más frecuente en las mujeres en relación al varón y, como les dije, está vinculado a baja ingesta de yodo. Generalmente es un bocio simple que va evolucionando a un bocio multinodular, ¿correcto? Ahora, el concepto de bocio multinodular, que son
se ven múltiples nódulos calientes en la gamografía, ahorita los vamos a ver. Y lo que quiero que sepan es que muchas veces se llama enfermedad de Plummer. Entonces, la enfermedad de Plummer en tiroides es el bócio multinodular tóxico. ¿Sí? Y miren cómo se ve en la gamografía. La gamografía es un estudio de ayuda al diagnóstico que utiliza isótopos radioactivos. Pueden usar tecnecio o yodo 131 o 123. Pero en general miren cómo se ve un nódulo caliente, 2, 3 y 4. 4 nódulos calientes que lo que hacen es robar la función del resto del parénquima para producir mucha cantidad de hormona tiroidea. Ahora, así como hay el multinodular, hay el adenoma tóxico, que es un solo nódulo. Y por ende es en gente más joven, mujeres entre los 30 y 50 años de edad, y a diferencia de la enfermedad de Plummer son nódulos de gran tamaño, generalmente más de 3 centímetros. ¿Ya? Y en la gamografía se ve un solo nódulo caliente. ¿Sí? Muchos de ustedes no van a poder ver gamografías, de repente en su internado, en el Seguro Social, hacemos gamografía, pero yo soy internado, por ejemplo, en el Honorio, y en el Honorio no tenemos acceso, ¿no? Pero igual, para que ustedes sepan, la gamografía es muy importante en lo que es diagnóstico hipertiroidismo. Ahora, hemos visto creo que las 3 causas más comunes de hipertiroidismo en todas las personas, ¿no? Graves, el multinodular tóxico Plummer y el adenoma tóxico. Ahora vamos a pasar a causas que son un poquito más raritas. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de Joe Basedow. Joe Basedow es que, tras la administración de dosis altas de yodo, por ejemplo, si tenemos un paciente que se le realiza 2 tomografías, las tomografías tienen contrastes yodados cuando son con contraste. Y esas dosis altas pueden causar un fenómeno de Joe Basedow, o sea, pueden causar una tirotoxicosis, porque sería por exceso, ¿verdad? El yodo se encuentra en altas concentraciones en qué sustancias, ¿no? Por ejemplo, en los contrastes yodados, en algunos antitusígenos y en la miodarona. ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos un poco cuál es el efecto del yodo, ustedes cuando han hecho ahora cirugía de tiroides, ¿qué se le da al paciente antes de operarle un bócio? Se le da Lugol, se le da yodo. ¿Sí les han dicho eso? El paciente que se le va a operar de un bócio, el bócio es una glándula muy grande e hipervascularizada. Antes de operar se da Lugol o yodo, ¿para qué? Para que el parénquima baje en función, baje en lo que es irrigación y haya menor riesgo de una complicación en el acto, durante el intraoperatorio. Entonces, el yodo va a tener bastantes efectos distintos a nivel de la tiroides. Ya vimos la clase pasada el efecto de Welch-Jacob. Welch-Jacob, a diferencia de Basedow, es un efecto en el cual como que satura la tiroides y evita que produzca hormona, ¿correcto? Esto, por ejemplo, lo usamos para tratar la enfermedad de Graves. Y miren cómo el yodo inhibe la liberación de hormona, inhibe la captación de yodo por tiroides e inclusive impide la conversión periférica de T4 y T3. Y eso es muy importante cuando hablemos de tormenta tiroidea. Puede producir también tirotoxicosis por Joe Basedow, como hemos visto. Y como les había dicho, chicos, antes de las cirugías de Graves puede producir una fibrosis transitoria, disminución del flujo y evitar complicaciones en el intraoperatorio. No se olviden del Lugol al 5% porque vamos a ver que lo usamos en el hipertiroidismo. Entonces, miren, acá tenemos un resumen de las principales causas de hipertiroidismo, pero por gamografía. Cuando tengamos un bócio difuso, miren el tamaño de la tiroides. Cuando ustedes tengan un bócio difuso que capta mucho material radioactivo, puede ser una enfermedad de Graves, correcto, porque en el Graves los anticuerpos TCI estimulan la captación, pero también podría ser un TSH-OMA, podría ser un tumor, sea de hipófisis o hipotálamo, que esté estimulando la mayor captación de yodo por la glándula. Y también podría ser tumor del HCG. ¿Por qué podría ser un tumor del HCG? No han hecho gineco hasta ahora, ¿verdad? No. El HCG, acuérdense que muchas de las hormonas comparten receptores alfa y beta. Entonces el HCG comparte receptores con la TSH. Entonces, tumores que produzcan gonadotrofinas pueden causar también un bócio difuso hipercaptador. Y también esto es parte del por qué algunas gestantes hacen hipertiroidismo transitorio. Podría ser un solo nódulo, como es el adenoma tóxico, o varios nódulos en el caso del multinodular. Pero en los casos en los cuales ustedes de repente pidan una gamografía y no vean nada, por ende podría ser porque se está preservando el feedback. Si yo tengo una tiroiditis, por ejemplo, viral, una paciente que tiene COVID,
y a las 3 semanas tiene dolor cervical, fiebre, taquicardia, es una tiroiditis. Un dolor que se irradia la oreja, sobre todo ipsilateral. En la gamografía se va a ver así. ¿Por qué? Porque la T4 sube y por feedback... Adelante, cambio. La T4 libre sube y por feedback la TSH baja. Entonces, si la TSH está suprimida, no estimula la captación y se ve, como se dice, frío, no se ve nada. Otra podría ser la facticia, porque es el que ustedes tengan pacientes que toman hormona tiroidea. T4 alta, TSH baja. Tiroiditis es un proceso inflamatorio. Y el estrumo ovari es un tejido ovárico que también puede producir hormona tiroidea. Cuando hemos hecho el carcinoma folicular de tiroides, el carcinoma folicular es el único cáncer de tiroides que les puede producir T4, ¿no? Entonces, bueno, les doy estas imágenes para que se les quede grabado, ¿no? Generalmente he visto todo y como vamos a ver, la gamografía tiene mucha importancia, pero en Grace vamos a ver que está siendo reemplazada por un examen de sangre. Entonces, en el caso de la tiroiditis, por ejemplo, la tiroiditis subaguda y silente en la fase transitoria va a tener tirotoxicosis, ¿correcto? Porque hay una liberación exagerada de hormona en la sangre, ¿no? También podría haber una tiroiditis por yodo radioactivo. Cuando nosotros damos yodo radioactivo al paciente que tiene Grace, por ejemplo, nódulos, el yodo radioactivo va a producir una radionecrosis del tejido tiroideo. Y entre la tercera y cuarta semana del tratamiento puede liberar mayor cantidad de hormona en la sangre. También puede producir una tiroiditis por yodo. Como habíamos visto en la mola por el carcinoma y gestación, miren cómo la HCG, o sea, la gonadotropina coriónica tiene alguna similitud en los receptores con la TSH. Y por ende es que al final del primer trimestre de la gestación puede haber un hipertiroidismo gestacional transitorio. Entonces los ginecólogos nos mandan gestantes que tienen un perfil tiroideo un poco alterado y generalmente, chicos, las pacientes que hacen tirotoxicosis gestacional, o sea, en el embarazo, tienen bastantes síntomas de hiperemesis gravídica, porque a mayor nivel de HCGH, mayor nivel de hiperemesis gravídica. En estos casos solamente se observa. Se piden anticuerpos tiroideos, los cuales salen negativos, y lo único que hacemos es observar, porque el cuerpo solito estabiliza la función tiroidea. Tejido tiroideo ectópico, ya hemos visto el estrumo ovari, que son tejido que puede producir hormona tiroidea. El iatrogénico o facticio por sobredosificación o ingesta voluntaria de dosis altas de hormona tiroidea. Y bueno, se ha visto que en la sobreingesta continuada de hormona vamos a tener hipergamografía, como ya hemos dicho, fría. No hay bocio porque por feedback la TSH baja, la tiroides no crece y tiroglobulina baja. Muy bien. El hiperporamiodarona sí creo que es algo que ustedes también deben conocer. Yo he visto 2 o 3 casos de hiperporamiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico muy bueno, pero está muy vinculado al problema tiroideo. La amiodarona va a dar tanto hiper como hipo. Inclusive es más común que los pacientes por amiodarona hagan hipotiroidismo de manera crónica. Pero puede haber un hipertiroidismo por amiodarona y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente son pacientes cardíacos que usan antiarrítmicos. Imagínate que le tienes que quitar la amiodarona. ¿Con qué lo tratas o con qué lo regulas? Entonces, lo que quiero que ustedes se acuerden es que hay 2 formas de presentación de tiroiditis por amiodarona. Hay una forma 1 o tipo 2. La 1 se llama hipertiroidismo por hiperfunción y la 2 es literal una tiroiditis. Entonces, cada una tiene ciertas características, ¿correcto? Y por ejemplo, en la tipo 1 hay estas características, ¿no? La mamografía puede ser normocaptadora hipercaptante, y sobre todo miren el Doppler. En el Doppler hay hipervascularización y el tratamiento es con antitiroideos, es como que fuese un Graves. En cambio, en la tipo 2 o por amiodarona, la gamografía siempre es fría y tiene niveles elevados de interleuquina 6, y en el Doppler es hipovascularizada y el tratamiento es con corticoides. Entonces, cuando tengan una tiroiditis por amiodarona, ¿qué tienen que saber? Si ustedes están como internos, doctor, en su plan de trabajo, sospecho que es una tiroiditis por amiodarona, el plan debe hacerse un ecodoppler y una gamografía. Con los 2 estudios ustedes pueden clasificar si es una tipo 1 o una tipo 2. ¿Ah? Aquí hay un poquito de características de las 2. Miren cómo la amiodarona puede causar también hipotiroidismo, pero también puede causar el hipertiroidismo, ¿no? Ahora, la interrupción de amiodarona no es de que ustedes le vayan a quitar la amiodarona y el paciente mejore, ¿no? Porque en ambos tipos
el retirar amiodarona no va a condicionar que la tirotoxicosis desaparezca, ¿no? Y es porque el efecto puede estar presente a los 9 meses de iniciar la amiodarona. Y al contrario, suspenderla de golpe es perjudicial porque muchas veces el único tratamiento que controla a estos pacientes es la amiodarona. Entonces, ¿qué dicen las guías? Que cuando tengas una tiroides por amiodarona, no quites la amiodarona hasta que el paciente esté compensado y le vayas dando cualquier otro antiarrítmico, etcétera, y el paciente ya esté en mejor ritmo, ¿sí? O sea, si yo les pregunto que habría que quitar la amiodarona en un paciente con tiroides, por el falso. Pero creo que mejor preguntar. Ahora, el otro tema es la resistencia a hormonas tiroideas. ¿Qué significa resistencia a hormona? La resistencia es que los tejidos periféricos no responden a los niveles de T4. Entonces, por feedback, la TSH va a estar alta. También llamado el síndrome de Retotov. Acá la fisiopatología es por mutaciones del gen de la afinidad beta de los receptores de hormonas tiroideas. O sea, que hay una mutación en el receptor del tejido para hormona tiroidea. ¿Y qué es lo típico, chicos? Que acá la T4 está alta, pero también la TSH puede estar normal o alta. Lo que pasa es que el receptor está disminuido, el cuerpo sensa como que el nivel de hormona es bajo y por feedback el cerebro produce más TSH. Entonces tienes TSH alta y T4 libre alta. O puedes tener TSH normal, pero con T4 libre alta. ¿Ya? Esa es la resistencia. Yo he visto 3 casos en niños. Entonces, es tranca porque tú quieres diferenciar si es un Graves, si es un Hashimoto. Entonces, pides TSH y T4, entonces no te capta, ¿no? Porque tienes, a ver, la T4 libre está un poco alta y la TSH está normal o alta. Lo que hay que pensar es un tema central. Podría ser un TSH-OMA o podría ser una resistencia a hormonas perfectas. ¿Ah? ¿Cuál es la clínica de la enfermedad del hipertiroidismo en general? En general, el hiper, chicos, es un estado catabólico. ¿Qué significa catabólico? Que está consumiendo un montón de energía. Por ende va a haber consumo de oxígeno y aumento del tono simpático. O sea, hay síntomas simpático-adrenérgicos. Entonces, ¿qué puede tener un paciente? Nerviosismo. Lo típico, chicos, es que el paciente con Graves no los deja hablar. Se sienta y sigue hablando, y no te deja ni siquiera cómo se llama. Es un paciente súper nervioso, tiene mucha sudoración, tiene intolerancia al calor, pierde peso, a pesar que tiene bastante apetito porque está ansioso y tiene hiperreflecación. Ahora, ¿qué síntomas adrenérgicos podemos tener? Taquicardia, puede haber taquicardia sinusal, fibrilación auricular o extrasístoles. Y como hay consumo de oxígeno elevado, podemos precipitar angina o falla cardíaca. Acuérdense que a mayor frecuencia cardíaca hay mayor consumo de oxígeno por el corazón. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una placa aquí, ya han hecho cardio. Ya. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene... ¿Cuál es el concepto de lesión crítica? ¿Se les explicó eso? No, de la estenosis de las coronarias, ¿cuándo se llama crítica o no? Más del 50% o 75%. Unos dicen que es 75%, pero en DEA 50%. O sea, si tú tienes un paciente que tienes una lesión crítica en una coronaria, el corazón late como 80, el oxígeno, la sangre pasa, ¿no? Pero si ese paciente comienza a latir rápido, va a haber una mala llegada de oxígeno, entonces ese paciente puede hacer una angina. Si es un paciente que está al borde de la falla cardíaca, la taquicardia lo puede descompensar, entonces pueden hacerles falla cardíaca. Y van a ver que eso es muy importante para la tormenta tiroidea. Aparte de eso, chicos, puede haber disminución de la masa ósea. Los pacientes hacen osteoporosis porque hay mayor resorción ósea, provocando hipercalciuria. Una de las causas de hipercalciuria, por si les preguntan en su examen de internado, es el hipertiroidismo, no se olviden. Hay otra que es por diuréticos o fármacos. Y podría haber también hipercalcemia. Entonces, claro que la hipercalciuria, la causa más común podría ser el hiperpara, ¿no? Como vamos a ver. Pero el hipertiroidismo también podría causar hipercalciuria. A nivel general puede haber problemas neuromusculares, puede haber temblor fino, distal, movimientos coefotóxicos. A nivel cutáneo puede haber prurito, como les había dicho, el prurito, edema localizado a nivel pretibial, onicolisis o la abertura de las uñas. En las chicas puede haber alteración de la fertilidad y puede causar oligomenorrea. Y en los varones puede haber alteraciones del recuento espermático y disfunción eréctil. El paciente tiene alopecia, bocio, intolerancia al calor, esoftalmos, nerviosismo, hipertensión, taquicardia, etc.
La miopatía es proximal. Causas de miopatía proximal, siempre piensa en hiper. También puede ser la deficiencia de potasio, una parálisis periódica familiar que creo que es por baja de potasio, también causa debilidad proximal. Ahora, ¿cuál es el concepto del hipertiroidismo apático o enmascarado? Mi profesor me decía apatético. El apatético o apático es generalmente en el paciente adulto mayor. Los pacientes viejitos muchas veces no generan, no muestran lo que realmente tienen, ¿ya? Entonces, el concepto de hipertiroidismo apático o apatético enmascarado sobre todo es en el paciente adulto mayor. Y en general es que tenemos pacientes que pueden tener pérdida de peso, depresión, etcétera, como que no pinta para un hiper, pero que internamente tienen bastante tono simpático incrementado. Por ejemplo, tienen pérdida de peso y pueden hacer inclusive falla cardíaca no filiada y arritmias. Siempre que piensen en hiper, siempre que tengan una arritmia, hay que hacer perfil tiroideo, nunca se olviden. El diagnóstico va a ser general, etiológico o diferencial. Primero hay que determinar la TSH, ¿correcto? Lo primero que se va a alterar es la TSH en el caso del hiperprimario. O sea, cuando es un problema de Graves, la TSH va a suprimir. En cambio, a nivel central, podemos tener TSH elevada o dentro de lo normal y T4 libre elevado, ¿sí? Entonces, son cosas que tienen que saber aquí. Muy bien. Se dice que en algunos pacientes que tienen nódulos hiperfuncionantes o calientes, sobre todo en los pacientes adultos mayores o de enfermedad de Graves, pueden tener la TSH baja con elevación aislada de T3, que se llama el fenómeno de solo tirotoxicosis T3, pero es súper raro. Lo típico es en un hiperprimario, TSH suprimida, T4 libre alta o T3 libre alta. En un hipercentral o secundario terciario, TSH alta o anormalmente alta, normal, o la T4 libre alta. La ecografía es importante, no es obligatoria, así como en Hashimoto o en hipo, perdón, no es obligatoria la ecografía, salvo que ustedes palpen nódulos tiroideos. Sin embargo, igual, realizar la ecografía te va a permitir ver si hay nódulos en el paciente y, sobre todo, ver si hay tiroiditis inflamatoria autoinmune. Acuérdense que hemos visto que en la tiroiditis paranoidal tipo 1 y 2 es importante el ecodoppler. Un hallazgo ecográfico muy importante de Graves es el infierno tiroideo. Entonces les pueden preguntar. A veces les pueden poner en el caso clínico, paciente que en ecografía tiene el infierno tiroideo. Ya ustedes automáticamente nunca se olviden que es Graves, ¿ya? Y bueno, yo, como les había dicho, doctores, es muy importante para la tirotoxicosis por amiodarona. Entonces, miren cómo se ve una tiroides normal, cómo se ve una tiroides heterogéneo de Hashimoto y cómo se ve el infierno tiroideo. Un flujo vascular central y periférico incrementado. La gamografía es importante, sí es importante, podemos usar tecnesio, yodo 131 y yodo 123. ¿Sí? Y es sobre todo actualmente ideal para confirmar los bocios nodulares o multinodulares, para diferenciarnos de Graves. ¿Claro? ¿Correcto? Entonces miren cómo la gamografía te permite diferenciar un bocio difuso, de un multinodular tóxico, de un nódulo y de una tiroiditis con las distintas etiologías. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué importancia o relevancia tienen los anticuerpos? Son muy importantes actualmente, chicos. Para Graves, antes era la gamografía el principal estudio diagnóstico. Sin embargo, actualmente los anticuerpos contra el receptor de tiroides son patognomónicos de Graves. Entonces nosotros tenemos dos tipos de receptores para TSH. Tenemos los TRAP y los TCI. Los TCI son un subtipo de TRAP y ambos son patognomónicos y pueden confirmar la enfermedad de Graves y no se requeriría gamografía. Entonces, si les ponen pacientes, ¿es absoluto o imprescindible hacer una gamografía? No, porque le pueden pedir este examen de sangre y con eso es suficiente. ¿Listo? Pero como Graves también es un primo hermano de Hashimoto, también pueden tener positividad de TPO y atitioglobulina. No se olviden, ¿ya? Y, a ver, otra utilidad de TCI sería, si ustedes tienen un paciente con esoptalmo, por ejemplo, el oftalmólogo tiene un paciente con esoptalmo. Entonces, lo primero que puede pensar un oftalmólogo que es por tiroides. Entonces, lo que hace el oftalmólogo le puede pedir una interconsulta al endocrino. Si tú le haces un TCI es positivo, esa orbitopatía que tiene el paciente es por Graves. Así de sencillo, ¿sí? No se olviden. Y también podría ser de utilidad en el caso de hipertiroidismo neonatal, por el pasaje transitorio de anticuerpos TCI por la placenta. ¿Listo? Entonces, en un algoritmo diagnóstico,
Si ustedes tienen clínica de hiper, lo primero es solicitar su TSH. Si la TSH está suprimida, entonces hay que emplear diagnósticos. Podemos pedir TSI. Si es TSI positivo, casi 100% que es grave. Bueno, si pedimos una gammagrafía ya tenemos los parámetros y bueno, como hemos estado viendo. En cuanto al tratamiento puede ser con fármacos, cirugía u otras situaciones. En general, chicos, el hipertiroidismo tiene buena respuesta con los fármacos. Para todo tipo de hiper hay ciertos fármacos que son igual estándar. Y de por sí los betabloqueadores son los más importantes porque el betabloc te va a controlar frecuencia cardíaca y te controla temblor y te mejora el paciente. Mejora sudoración, temblor, palpitaciones. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es importante saber? Que la T3 es la última hormona que actúa a nivel del tejido por la conversión de T4 a T3. Entonces, es muy importante tener fármacos que les bloqueen este paso. ¿Correcto? A veces nosotros también les damos alprazolam al paciente para poder bajarle la ansiedad que tiene el paciente. Muchas veces tienen insomnio. Vamos a empezar con los antitiroideos. Creo que ustedes han hecho fármacos antitiroideos. ¿Ya han hecho? ¿Correcto? Entonces vamos a hablar de ciertas cositas que sí quiero que sepan. Entonces, en los antitiroideos o tiolamidas tenemos al metimazol, carrimazol y propiltiroacilo. En el Perú no tenemos PTU. Este medicamento solamente está en Chile. ¿Ya? El mecanismo de acción es inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Y el PTU, o sea, el propiltiroacilo, también, aparte de los otros dos, impide la conversión periférica de T4 a T3. O sea, que en general el PTU sería mejor, ¿correcto? Pero para mala suerte no lo tenemos acá en Perú. Sin embargo, ambos tienen un efecto que es muy peligroso, que es la agranulocitosis, que se presenta en 1 de cada 500 pacientes. Yo cuando salí de residente endocrino tuve la mala suerte porque todos los meses veía pacientes con ranatiamazol y tú no sabes qué le vas a dar a ese paciente, justamente después le voy a decir. Pero quien no busca el RAM, o sea, quien no busca la leucopenia, no la va a encontrar y el paciente va a acudir por emergencia tóxica. Y ahora les explico por qué. ¿Cómo sabemos de que el dolor de garganta y fiebre es típico de la granulocitosis? Porque donde hay más experiencia en el manejo con Graves es en la población japonesa oriental y en ellos vieron de que el síntoma más importante que ya te puede inducir a ti que el paciente está haciendo granulocitosis es el dolor de garganta y la fiebre. Otros efectos que pueden pasar son eritrodermia, rash y hepatitis autoinmune, sobre todo por PTU. ¿Ya? Entonces, generalmente la granulocitosis se suele desarrollar en los 3 primeros meses. Sin embargo, hay estudios que indican que desde el 5.º día puede presentarse. ¿Ya? Y hay estudios que indican que una duración media que se relacionó con la aparición de este efecto fue del propiltiuracilo para 36 días, para el carrimazol 41 y 42 para el metimazol. Pero independientemente lo puedes encontrar desde el 5.º día. La incidencia puede aumentar con la dosis en el caso del metimazol, desde 0% a 15 a 25, dependiendo de la dosis, de dosis bajas a dosis altas. En cambio en el PTU no hay esa relación de dosis. Y en general el efecto no es dosis dependiente, es un efecto idiosincrático. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la persona tiene predisposición genética a hacer ranatiamazol, lo va a hacer. ¿Sí? Lo que quería de estas revisiones es que ustedes sepan que el efecto puede presentarse desde el 5.º día, generalmente, y que los síntomas más típicos son fiebre y dolor de garganta. Entonces, miren cómo tenemos un paciente con una amigdalitis purulenta y acá cómo tenemos un paciente con un exantema o rash por tiamazol o carrimazol o PTU. Entonces, una forma práctica, chicos, de cuando ustedes tengan un paciente, y eso les explico por qué, porque yo he tenido pacientes que me llaman porque yo siempre que inicio antitiroideo les digo signos de alarma, fiebre o dolor de garganta y les pido un hemograma a la segunda semana. Entonces tuve una paciente que le inicié su tiamazol bacán, viajó al norte y fue por emergencia porque le dolía la garganta. Entonces dije, ya me fregué, es una granulocitosis. Y el médico de emergencia no le pidió ni un hemograma. Eso está mal, porque si ustedes reciben un paciente y le dices, ¿qué medicamentos toma usted? Le digo, doctor, estoy tomando tiamazol.
y está con fiebre y dolor de garganta, si no le pides un hemograma, el paciente va a regresar séptico. Y el paciente se tiene que hospitalizar para dar cobertura antibiótica e inclusive poner factores estimulantes de colonias, porque la deprivación de glóbulos blancos es bien baja. Entonces se vuelve un paciente inmunodeprimido. Ahora, en el tema de beta-blogs y yoduro orgánico, los beta-blogs hemos visto que tienen mejoría de los síntomas, pero también disminuyen la conversión de T4 a T3. Y el yoduro, ya hemos visto cómo por esos efectos puede causar mejoría de la liberación de hormonas, puede ser de ayuda en el tratamiento inicial de tirotoxicosis. Y el yodo no solamente actúa en lo que es la captación y la cadena enzimática de la formación de hormona tiroidea, sino que también actúa a nivel periférico. Entonces el yodo es muy útil también para el tratamiento. Generalmente nosotros usamos yodo en pacientes que son alérgicos al tiamazol. Los corticoides son importantes, sí, porque inhiben la corrección periférica de T4 a T3 y son sobre todo de utilidad en las crisis tirotóxicas. En cuanto al yodo radioactivo que usamos nosotros, producen radiación beta y lesión celular, y el objetivo es destruir la mayor cantidad de tejido tiroideo. ¿Ya? Generalmente lo que nosotros indicamos es que el paciente trate de normalizar lo más que se pueda su perfil tiroideo antes del yodo, sobre todo en pacientes adultos mayores. Porque acuérdense que, como les he explicado, el yodo produce una inflamación tiroidea y puede haber incremento de los síntomas. Y en general, cuando un paciente recibe yodo, para llegar al hipotiroidismo, que es lo más común, porque estos pacientes en el 80% van a ser hipotiroideos después del yodo, puede demorar de 3 a 12 meses. Cuando pasa más de este tiempo, se considera que el paciente no ha respondido al yodo y hay que dar una nueva dosis de yodo. Efectos adversos del yodo radioactivo son sobre todo la persistencia del hiper, o sea que no haya mejorado, o desarrollo de hipo, que en general nosotros buscamos. En España indican que el 10 a 20% solo van a ir al hipo después del yodo. Eso es mentira. Nosotros acá en Perú, porque yo sé, hasta el 80% de los pacientes que reciben yodo van a ser hipotiroideos. Muchos pacientes van con la esperanza de decir, doctor, con el yodo voy a quedar normal. Les decimos la verdad, no. Tiene 80% de posibilidad de que usted sea hipotiroidea para toda su vida. Que es mejor decir al paciente las cosas reales. Ya les dije los síntomas que puede producir una tiroiditis transitoria, y puede haber una exacerbación de los síntomas. Por eso es que muchas veces tratamos que el paciente esté compensado. Contraindicaciones, gestación. Siempre que intenten dar yodo radioactivo o hagan algún estudio de imagen, etc., sobre todo hay que decirle a las chicas, no le crean a las chicas, chicos, ni ustedes chicas, a ustedes mismos, siempre hay que pedir beta. Dolor abdominal en emergencia, siempre pidan beta. Hay que ser desconfiados. Entonces en la gestación y lactancia está contraindicado el yodo, porque el yodo pasa a la leche materna y el yodo puede causar aborto o hipotiroidismo permanente en el bebé, en el feto. ¿Correcto? Se recomienda que las pacientes que han recibido yodo no se embaracen por lo mínimo 6 meses hasta 1 año. ¿Ya? ¿Y qué contraindicaciones tenemos? En los niños menores de 5 años, preferible no hay que dar yodo. Entre 5 y 10 años hay que alejar la posibilidad de dar yodo, pero a partir de los 10 años ya se debe dar al paciente yodo radioactivo, no hay ningún problema. Contraindicaciones relativas hay 2. Una es la orbitopatía tiroidea. Cuando tengamos una orbitopatía tiroidea, o sea, si viene un paciente con un dolor ocular activo, con quemosis, parálisis ocular, en el caso del grado moderado o grave está contraindicado el yodo, y el dar yodo puede exacerbar la orbitopatía tiroidea. Otra contraindicación relativa son los bocios muy grandes. ¿Y por qué muy grandes? Porque a veces en estos bocios muy grandes el yodo no va a causar o no va a lograr un hipotiroidismo, y el paciente de repente es mejor que vaya a una tiroidectomía total. Y bueno, el tratamiento quirúrgico sobre todo se da cuando tenemos clínica compresiva, o sea, bocios muy grandes que pueden generar compromiso de vía aérea o vía digestiva. Se puede hacer una total o casi total, o hemicroidectomías en el caso de nódulos, ¿no? Igual que en el yodo, lo ideal es tratar de lograr lo máximo que se puede de un tiroidismo para evitar las complicaciones durante sala de operaciones, ¿no? Las complicaciones son la de una tiroidectomía común y corriente, o sea, lesión de remedio recurrente, puede haber compromiso de vía aérea, enfisema, etc. Algunas cosas que tienen que saber. En la gestación, lo primero que se tiene que dar es un tratamiento médico. Sin embargo, los dos antitiroideos, tanto el tiamazol, el cardinosol como el PTU, son teratogénicos.
son teratogénicos y producen defectos de línea media de cabeza y cuello. Y para mala suerte, el que tiene menos efecto, que es el PTU, no lo tenemos en Perú. Si la literatura dice, si tú sabes que tienes un medicamento que va a causar una malformación congénita en un niño, vas a usar el que tenga menos riesgo. Entonces, en el primer trimestre, lo ideal es usar PTU, aunque ya sepas que el paciente puede tener un defecto congénito, para mala suerte. Una vez que el paciente esté estable, si sigue descompensadito, hay que hacerle cirugía a la mamá. En los niños, como ya les dije, de preferencia prolongar lo más que se pueda antitiroideos. Y en los adultos, se puede dar un tiempo de 12 a 18 meses de antitiroideos para intentar un tratamiento curativo. En general, el tratamiento curativo del hipertiroidismo es yodo o cirugía, ¿correcto? En Estados Unidos hay una conducta más de yodo, en Europa es más quirúrgico. Sin embargo, hasta un 10 o 20% de pacientes que toman antitiroideos pueden controlar la enfermedad. ¿Y eso de qué depende? Del tamaño de la tiroides, que es pequeña. Los bocios pequeñitos responden más. En los niños este porcentaje de éxito es mayor que en el adulto, pero lo que uno tiene que decirle al paciente es, usted va a tomar antitiroideos, pero no va a curar, va a controlar. Pero si tengo una paciente que tiene un bocio pequeño y un nivel de T4 que no es muy alto, le diremos, señorita, va a tomar usted y iremos haciendo controles. Si en 1 o 2 años el paciente no mejora, tiene que ir a yodo, ¿correcto? Pero en general el tratamiento curativo es cirugía y yodo. En cuanto a las dosis de yodo, esto ya para cultura general, porque ya son preguntas de especialidad. Generalmente para la enfermedad de Graves hay dosis fijas y calculadas. Fijas damos de 5 a 15 y calculadas se hace una dosimetría especial. Y bueno, son cositas que les quería decir. Ahora, en cuanto a la orbitopatía tiroidea de Graves, que está presente en el 50%, se ha visto que el primer signo es la retracción palpebral. El tratamiento se puede dar con selenio. En el caso de orbitopatía leve, ojo chicos, orbitopatía leve podemos dar selenio, pero cuando ya es moderada o grave, no hay que dar yodo radioactivo y tenemos tratamientos sistémicos. Los que están, por ejemplo, aprobados son el teprotumumab y el tocilizumab. Hay otros estudios con rituximab y estos otros que están en estudio, pero son tratamientos de inmunoterapia. Y lo importante es decir a su paciente que no fume o que no sea un fumador pasivo, o sea, que no esté cerca a gente que fuma, porque el humo de cigarro exacerba la orbitopatía. Y siempre decirle a los pacientes que tienen orbitopatía de Graves que vayan con lentes oscuros, porque la luz les irrita más la córnea. En el caso de la misema pretibial, corticoides tópicos y se acabó. Ahora, para valorar lo que es la parte ocular, acuérdense de estas escalitas. Primero tenemos la escala NUSPEX, que es una escala antigua. Esto por cultura general ya no se usa, fue la primera en utilizarse. Y la más usada que tenemos es la escala CAS, la Clinical Activity Score, que tiene distintos, digamos, ítems. Por ejemplo, miren el dolor a lo que es la apertura ocular. O sea, la idea es buscar si el paciente tiene actividad o gravedad. Para decir que está activa, significa que hay inflamación activa. Si hay inflamación activa, ¿qué hay? Edema. Entonces va a haber dolor, va a haber inyección conjuntival, va a haber dolor a la palpación o a la movilización ocular, laquemosis, ¿no? Inflamación de la carúncula obliqua. Entonces hay signos que ustedes ven para ver si está activo. Y se dice que está activo cuando tienes más de 3 de 7 puntos en la primera evaluación o más de 4 a 10 puntos en lo que son evaluaciones progresivas. Para ver lo que es otra escala, tenemos la escala de Wogo, que es para ver la severidad. Tenemos la escala VISA. La escala VISA también permite evaluar lo que es la severidad de la orbitopatía. Y la escala de Wogo no solamente te da severidad, también te da gravedad. ¿Gravedad qué significa? Sobre todo, ver si está en riesgo la visión del paciente. Entonces, acá tenemos de repente distintos ejemplos. Podemos tener una paciente que tiene retracción palpebral del ojo derecho, miren, primer signo, ¿verdad? Se le dice al paciente que abra generalmente cuando ustedes dicen al paciente que abra el ojito, nunca
el párpado siempre va a estar cubriendo cierta parte del iris, ¿no? Miren acá no se ve eso. Pero miren cómo cuanto más grave es la enfermedad y activa, el ojo está rojo, hay edema palpebral, hay epífora o equimosis. Y cuando ya la enfermedad es severa, miren acá, ya hay parálisis del ojo izquierdo, porque el paciente se le dice, mire usted hacia abajo, y el ojo izquierdo no se mueve, ¿no? Y acá miren cómo ya hay en la resonancia edema de los músculos de la grasa retroocular y hay inflamación ocular marcada, ¿no? Entonces, a veces para evaluar bien la parte de orbitopatía hay que hacer estudios de resonancia. Y en los estudios de resonancia se puede ver, miren, el aumento de contraste o la captación de contraste de los músculos retrooculares. Miren cómo este músculo de acá está más engrosado que el de acá. Algunos le llaman el signo de la botella de Coca-Cola. Parece una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Y capta edema y hay bastante inflamación retroocular. ¿Correcto? Miren cómo hay bastante engrosamiento muscular en este caso. Entonces, es importante que ustedes sepan, por lo menos por cultura general, que hay escalas para evaluar la severidad y gravedad de la orbitopatía. En el caso del bócio multinodular tóxico, generalmente el yodo radioactivo es una opción. Se da dosis más altas que Graves, entre 10 a 50 milicuries. Sin embargo, cuando el paciente tiene síntomas compresivos, de repente hay que hacer una tiroidectomía. En el caso de la adenoma es la misma nota. Si el paciente tiene síntomas compresivos, se puede hacer una hemitiroidectomía o dar yodo radioactivo. En el caso de las tiroiditis depende, ¿no? Depende qué tipo de tiroiditis sea. Y en el caso de tormenta tiroidea es una situación muy fuerte, y muy mortal. 20 a 30% de mortalidad del paciente. Es un estado sistémico de fiebre, taquicardia, falla cardíaca. Hay compromisos abdominales, hay alteración del perfil hepático, diarrea y vómitos. Lo primero que se hace es como el manejo de cualquier paciente crítico y hay que aliviar a la par lo que es la tirotoxicosis de forma rápida, ¿no? Para ello, ¿qué se puede dar? Grandes dosis de tiroideos o medicamentos que disminuyen la conversión de T4-3, o sea, podemos dar contrastes yodados, propanolol, dexametasona. Y ojo, ¿no? Las arritmias que están vinculadas a la crisis tiroidea, generalmente los fármacos no responden habitualmente y se puede llegar a usar digitálicos. Para la escala de tormenta tiroidea, eso tampoco no me lo explicaron, pero yo quiero que ustedes se lo lleven a la casa. Hay dos escalas para evaluar tormenta tiroidea. Tenemos esta escala de Gortowski, y si ustedes ven qué parámetros usa la escala, es temperatura, porque el paciente tiene hipertermia, tiene taquicardia, usan lo que son síntomas de falla cardíaca congestiva, disfunción hepática, clínica de fallas del sistema nervioso central, y bueno, salud. Y en el caso de la asociación japonesa también tienen escala. Entonces, ustedes tienen que saber como escalas para evaluar Graves, que ahí está de acá, la Gortowski y la japonesa. Y en el caso de tiroiditis va a depender del tipo de tiroiditis. Si ustedes tienen una tiroiditis aguda bacteriana, se comporta como un absceso, ¿no? La etiología es bacteriana, hay dolor, síntomas de tumefacción a nivel cervical, generalmente es asimétrica y tiene síntomas sistémicos. El tratamiento es cirugía y antibiótico. Yo he visto un caso y el paciente terminó en sala de operaciones. Es un absceso. En el caso de las subagudas son las famosas virales o de Kervain, nunca se olviden. En este caso la etiología es viral. Y lo que pasa es que tras esa inflamación hay síntomas de tirotoxicosis, pero poco a poco se van apagando porque es transitorio. La clínica puede ser mialgia, fiebre, dolor ocular, dolor generalmente a nivel de cabeza y cuello de la zona de la inflamación que se irradia hacia la oreja o el mentón, es típico. Se pide una gammagrafía en ambos casos y el tratamiento acá es sistémico. Tanto en estos casos, que son tiroiditis bacteriana o viral, no se dan antitiroideos. Solamente se da para la viral, como duele mucho, se puede dar corticoides o AINES. ¿Listo? En el caso de la tiroiditis linfocitaria silente o indolora, la posparto, también es solamente seguimiento. En el caso de Hashimoto, el comportamiento es en el 80-90% hipo. Acuérdense que les dije que un 10% puede ser hashitoxicosis transitoria. Y tenemos la tiroiditis fibrosante o de Riedel o la idiopática por IgG. El doctor Cabala le sigue enseñando clase teórica. Entonces le he hecho la clase de pancreatitis y he hecho tiroides también. Y les habló de la Riedel. Sí, lo mismo que me enseñó a mí. Bonita la clase del doctor Cabala, ¿no? ¿Por qué la tiroiditis fibrosante de Riedel es fibrosis? Porque la IgG se ha visto que puede generar fibrosis en todo el cuerpo.
fibrosis retrocular, puede haber fibrosis en tiroides o retroperitoneal, ¿sí? Entonces, el comportamiento de Riedel es como un tumor pétreo, entonces, más que un hiper va a parecer como un cáncer, ¿sí? Hay un síndrome de fibrosis retroperitoneal. Y yo cuando estuve de residente, cuando ustedes... A ver, dígame 3 diagnósticos diferenciales de proptosis unilateral. Pues optarnos unilateral. Ya uno va a ser Graves, porque puede ser asimétrico. Otro linfoma retrocular. Y otro es el síndrome por IgG. Nunca se olvide. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? No. Entonces los casos clínicos van a ser, más que todo, para que ustedes sepan qué tipo de hipertiroidismo es y cómo lo van a actuar. ¿Cómo van a actuar? ¿Ya? Vamos a hacer ahora la parte de dislipidemia, síndrome metabólico y calcio. En general, chicos, lo que es dislipidemias es la concentración alterada de lípidos, sean para arriba o para abajo, así de sencillo. El objetivo que ustedes sepan de dislipidemia es que aumente el riesgo cardiovascular. Ese es el objetivo de que ustedes sepan de dislipidemia. Ahora, ¿qué perfil deben ustedes solicitar a un paciente? Mínimo tiene que pedir colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos. Ahora, deberíamos pedir ApoB y lipoproteína A, así como el colesterol no HDL, sobre todo cuando los triglicéridos están altos. O sea, el ApoB, lipoproteína A y el colesterol no HDL, que se puede calcular por fórmula como está acá, deberíamos nosotros solicitarlo por lo menos una vez por vida al paciente. Generalmente la mayor parte de nuestras instituciones públicas no dosamos colesterol, por ejemplo, lipoproteína A o ApoB. En Arequipa, por ejemplo, ROE sí dosa estos exámenes de sangre. El concepto de colesterol no HDL vienen a ser todas las otras partículas de colesterol que son sobre todo remanentes de pequeño tamaño, ¿correcto? Como los quinovitrones, lipoproteína, y todas en general llevan el ApoB, y la ApoB es muy heterogénica, ¿sí? Como ya les había dicho, doctores, se debe medir el colesterol no HDL cuando tengamos triglicéridos altos por encima de 200. Y la fórmula es bien sencilla. Ahora, el ApoB está bien ligado a lo que son aterogénesis. La lipoproteína es muy heterogénica y va a inducir inflamación y aterogénesis por 3 vías: aterosclerosis, inflamación y antifibrilítica. Entonces, se dice que uno tiene que dosar lipoproteína A en 3 escenarios. Al menos una vez en la vida adulta de una persona, sobre todo que tenga crónicamente niveles muy altos de colesterol, sobre todo en rojito, pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular. Siempre hay que preguntar a qué edad, si un paciente tiene un familiar que hizo un evento cardiovascular, ¿a qué edad hizo el paciente familiar? Vamos a ver que hay un punto de corte de edad para decir que es una enfermedad cardiovascular precoz. Y ojo, de que la lipoproteína puede reclasificar el riesgo. Lo que yo quiero que ustedes aprendan ahora es el riesgo cardiovascular. Y el tener lipoproteína A de frente cataloga a un paciente como de riesgo moderado o alto. ¿Sí? Desde el punto de vista de la clasificación puede ser etiológico o fenotípico. Fenotípico si es por colesterol, triglicéridos o es mixta. Y en la fenotípica tenemos la de Friedrichson, que ya ustedes han estudiado en bioquímica, que ahora no les voy a tomar, solamente es cultura general. ¿O quieren que les tome? Mejor no. Yo no ni me acordaba, pero bueno. Entonces, en bioquímica sí teníamos que saber esto, ¿no? Obligado. Pero digamos que es importante, pero no es práctica. ¿Listo? En cambio, la vía etiopatogénica sí es importante. Nosotros tenemos 2 tipos de dislipidemias, primarias o secundarias. Las más comunes secundarias. Secundarias sobre todo enfermedades que ya tienen tratamiento o tienen un cuadro clínico típico o fármacos. Y las primarias en las cuales no hay una causa secundaria y que generalmente son genéticas o esporádicas. ¿Correcto? Así de sencillo. Ahora, ¿qué situaciones pueden generar dislipidemia secundaria? Puede ser situaciones que te produzcan elevación de triglicéridos o colesterol. Miren cómo el alcohol aumenta triglicéridos, la hiperglicemia vinculada a triglicéridos altos, la obesidad y síndrome metabólico y la enfermedad renal. Y en el caso del colesterol, anorexia nerviosa, colestasis, hipotiroidismo primario, que es muy importante, síndrome nefrótico, no se olviden del nefrótico, y otras situaciones como el embarazo, ¿no? Entonces hay situaciones secundarias que aumentan ambas proteínas de lípidos, ¿no?
La dislipidemia más frecuente en la tipo 2 es una dislipidemia secundaria por la misma enfermedad, y en la diabetes es muy importante la prioridad de tratar el LDL, porque es una de las partículas que tiene mayor aterogenicidad, ¿verdad? Como ya habíamos visto, la dislipidemia heterogénica es lo típico de la dislipidemia heterogénica es que tienes LDL alto con aumento de triglicéridos y ApoB elevada con disminución de HDL. O sea, la dislipidemia heterogénica del síndrome metabólico es HDL bajo, LDL alto, triglicéridos altos y ApoB alto. La resistencia a insulina está bien vinculada a la aterogénesis, y cuanto más pequeñas sean las partículas, más aterogénicas son. Estas son la clasificación de las dislipidemias primarias. Yo no les voy a pedir que se las aprendan de memoria porque, digamos, no he visto preguntas de este tipo que sean bien variadas, disculpen, pero por lo menos por cultura general, y si se les queda, mejor aún. Pero no les voy a tomar en el examen, pero sí les voy a tomar casos clínicos. O sea, de esto primario no, pero para que ustedes tengan como cultura general. En el caso de primarias, o sea que pueden ser genéticas o esporádicas, tenemos, por ejemplo, algunas que son por elevación de LDL, otras por lipoproteína A, por HDL, triglicéridos o mixtas, ¿correcto? Miren cómo tenemos la hipercolesterolemia familiar y la poligénica por colesterol LDL. ¿Qué quiero que sepan de hipercolesterolemia familiar? Primero, que es autosómica dominante, que son mutaciones del receptor de LDL, y que es la dislipidemia monogénica más frecuente. Ahora, ¿qué otra cosa quiero que sepan de hipercolesterolemia familiar? Que los niveles, que pueden haber dos formas. Puede haber la forma homocigota y heterocigota, pero miren cómo en las formas heterocigotas los niveles de colesterol de LDL están entre 190 y 500. Y en las homocigotas son más severas, entre 500 a 1000. Entonces son pacientes que son una bomba de tiempo. En la forma heterocigota, ¿qué es lo típico? Que estos pacientes se suelen vincular a accidente vascular coronario. 50% de probabilidad antes de los 60 años en varones y mayor prevalencia en las mujeres respecto a la población general. O sea, cuando ustedes tengan problemas de hipercolesterolemia familiar, estos pacientes mueren jóvenes. Sobre todo la forma homocigota, que es más fuerte, los pacientes hacen enfermedad cardiovascular en la niñez, ¿no? En el caso de la homocigota, miren cómo los niveles de colesterol pueden ser más de 1000, y el desarrollo de cardiopatía isquémica antes de los 10 años. Entonces es una causa de enfermedad cardiovascular precoz. Y la familiar es la que tiene sobre todo la forma clínica típica, ¿no? Que son los santomas tendinosos o cutáneos desde la infancia y desarrollan estenosis aórtica precoz. El diagnóstico es genético y clínico, y hay dos scores que son para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. ¿Ya? El más usado por nosotros es el DLCM, ¿ya? Y eso no va para la cultura general. Este es el otro criterio. Pero el más usado, que es el score DLCM, miren ustedes, por cultura general, nomás para que sepan. Puntos por antecedente familiar. Familiares de primer grado con enfermedad coronaria vascular precoz. ¿Cuándo se llama enfermedad precoz? En el varón, cuando hacen problemas cardiovasculares menores de 55 años, y en las mujeres menores de 60 años. Entonces, cuando ustedes evalúen un paciente que tiene problemas de colesterol y quieren LDL muy altos, ustedes decir siempre, ¿no? Señora, señor, ¿usted tiene familiares que han hecho infarto? Sí, doctor. ¿Ya qué han hecho el infarto? Generalmente la enfermedad cardiovascular es de gente mayor, pero si es un infarto o una enfermedad cardiovascular en gente joven, tiene que comenzar a sospechar. Antecedentes personales, el examen físico, los síntomas tendinosos, el arco corneal, y miren los niveles de colesterol que se manejan, ¿sí? Acá tenemos los síntomas tendinosos, el arco corneal, miren que se ve blanquito, ¿no? Y síntomas tuberosos, que es típico de hipercolesterolemia familiar. Miren, este es un niñito, ¿no? Qué pena. Y este es el score. Y saber que el diagnóstico de certeza es con 8 puntos arriba, ¿ya? Esto no va por cultura. La poligénica es la hipercolesterolemia más frecuente, no afecta a más del 10% de familias de primer grado. Entonces, en el caso de la poligénica, a diferencia de la hipercolesterolemia familiar, hay menos afectación de familiares, como si lo es en la hipercolesterolemia familiar. Y el colesterol no suele estar tan alto que en la otra. Tenemos enfermedades por lipoproteína, que es solo por lipoproteína A. Esta va a generar mucha aterosclerosis, incremento de calcificaciones vasculares
cardiovasculares, miren, clasificación de la válvula aórtica y estenosis aórtica precoz, riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, y generalmente en el caso de la proteína A, los fármacos que usamos nosotros no modifican sus niveles. En este caso, la féresis es un tratamiento de elección. La féresis es un procedimiento que se hace, por ejemplo, para la enfermedad de, por ejemplo, miastenia gravis. Se hace una féresis para lavar anticuerpos. Ustedes saben eso, ¿no? Tenemos también dislipidemia con elevación de HDL, pero ustedes dirán, doctor, pero el HDL no es cardioprotector. ¿Por qué nos pone que el HDL alto puede aumentar el riesgo cardiovascular? Es contraproducente. Probar que el HDL por encima de 90 incrementa el riesgo cardiovascular. Ahora, por triglicéridos, puede haber la parte familiar y la parte de síndrome de hiperkilomicronemia familiar. Acá en triglicéridos yo he visto unos 2 casos o 3 casos y vamos a diferenciar los dos tipos. La hipertriglicemia familiar es autosómica dominante, es incremento de la síntesis de triglicéridos y es asintomática. Y los niveles no son tan altos, miren, de 200 a 500, ¿correcto? En cambio, en la hiperkilomicronemia familiar, esta sí es más clínica. Es autosómica recesiva, es por mutaciones y son niveles de triglicéridos por encima de 880. No se olviden de ese punto. Cuando ustedes tienen niveles de triglicéridos por encima de 880 o súper altos, tienen que pensar en un tema familiar. Y miren la clínica que da: dolor abdominal y pancreatitis metabólica. Ustedes, ¿cuál es el riesgo para la pancreatitis de triglicéridos? Más de 500 ya hay, ¿no? Por encima de 500 ya hay riesgo. Entonces, estos pacientes hacen dolor abdominal crónico. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que acude por emergencia con dolor abdominal y no se encuentra aparentemente nada y te eleva un poquito por ahí de amilasa, pídanle triglicéridos, porque puede ser una pancreatitis metabólica, ¿ya? Puede causar síntomas eruptivos, hepatoesplenia y lipemia retinal. Acá tenemos la lipemia retinal. Y pasamos a las lipemias mixtas o primarias, que son mucho más raras. Y ya ustedes esto lo leen. Yo la verdad es algo para que ustedes lo tomen como algo como de cultura general para ustedes, ¿no? Pero yo creo que de la parte genética, lo que yo quisiera es que ustedes, cuando tengan pacientes que tienen sospecha de problemas genéticos de colesterol o triglicéridos, un dato muy importante es la edad de enfermedad cardiovascular a la que presentó el familiar, ¿ya? Estas son las estrías palmares, que también son hallazgos típicos en problemas genéticos de colesterol y triglicéridos. Este es un claro resumen de todas las disciplinas primarias que les he dicho, lo pueden leer. Ahora, pero vamos a la parte más importante de la clase, es cómo evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Qué formas ustedes tienen para evaluar el riesgo cardiovascular? ¿Qué scores? Tienen el Framingham. El de la Sociedad Europea de Cardiología. Exacto, muy bien, doctor, ese es uno, es el que vamos a leer ahora. Tienen la escala Prudent. Eso es lo importante, chicos. Ustedes tienen que saber que hay scores que ayudan a evaluar la enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es el concepto, chicos? De que se ha visto que de los factores clásicos de riesgo cardiovascular hay otros factores que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. La obesidad, el sedentarismo, el hígado graso es considerado actualmente como un factor de riesgo cardiovascular. La enfermedad la cardiopatía isquémica precoz, el estrés, la depresión también es actualmente considerado como un factor de riesgo cardiovascular. La fibrilación auricular, la hipertensión arterial izquierda, el apnea del sueño, el VIH, la enfermedad por VIH y el tratamiento del VIH aumentan el riesgo cardiovascular en el paciente. La misma migraña, que es una enfermedad vascular, ya incrementa el riesgo cardiovascular en una persona. El tener migraña ya tiene el riesgo cardiovascular porque es una enfermedad vascular. El cáncer, la preeclampsia y el SOP, que actualmente ya no se llama SOP, ¿no? Se llama enfermedad metabólica, que era más lógico, ¿no? Porque ¿cuántos fenotipos hay de SOP? 4. 75% tienen quistes y 25% no tienen quistes, por eso que el concepto de SOP variaba mucho. Ahora, biomarcadores que hay que pedir, como les dije, la ApoB, lipoproteína A, la PCR es un marcador bioquímico y la HDL por encima de 90 también aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Y qué es lo que tienen que ustedes buscar? Lesión de órgano diana, chicos. Tienen que comenzar a buscar lesión de daño de órgano blanco.
¿Cuál es el daño de órgano blanco, por ejemplo, en la diabetes? Riñón, ojo, vasos pequeños y grandes. ¿Ya? Entonces, como había visto, hay otras pruebas funcionales que utilizamos para evaluar daño de órgano blanco. El ecodoppler carotidio, para poder ver el grosor de la íntima, la relación media íntima, para poder medir el índice tobillo-brazo, por ejemplo. Son pruebas que a ustedes les va a decir si hay daño de órgano blanco, en este caso, daño vascular. Así también como hay factores que generan mayor riesgo cardiovascular, hay factores protectores. Por ejemplo, el HDL elevado es un factor protector, la historia familiar de longevidad también es un factor protector. Y miren acá, estaban, como bien lo había dicho su compañero, tenemos los scores Framingham, el AJA, la Sociedad Norteamericana del Corazón, el score que dijo su compañero, el score 2 y el score OPE, que son modificaciones del score basal. Por ejemplo, el OPE es para evaluación del riesgo cardiovascular en gente mayor, y el score 2. Y si ustedes se dan cuenta, chicos, cada uno considera un porcentaje de riesgo, ¿no? Por ejemplo, más del 10%, más del 20%. Eso como cultura general. El PRIVEN, o la escala PRIVEN, uno puede hacer su tesis de repente aplicando la escala PRIVEN. No lo sé, pues hay un tema muy bonito, porque el PRIVEN no he visto tesis de esta escala, por ejemplo, pero también te da el riesgo absoluto a 10 años. Y ustedes pueden ingresar acá a esta dirección electrónica y poder practicar con sus pacientes. Y en general, lo que tenemos que hacer es prevención. La parte más importante de la clase es esta. Y acá van a venir las preguntas. Y los que den teórico práctico conmigo, si no saben esto, los voy a jalar. Ya se paró la vida 3 años, pero tienen que saber esto, chicos. ¿Ya? Yo lo que quiero es esto. ¿Cómo clasificar al paciente? Al paciente se le puede clasificar de estas formas: con un riesgo bajo, moderado. ¿Para qué toman fotos si les voy a pasar? Para ubicar. Allá, pues. Cuando. Allá, bueno. Yo les paso todo, chicos. Tomen fotos si quieren, no pasa nada. Sino que es para que se les fije. Recordarme, pues. En el rincón del vago está también. Ya. Entonces, chicos, riesgo bajo, intermedio, alto y muy alto. ¿Sí? Entonces, para poder... Ya ustedes lo van a leer con detenimiento en la casita, pero si ustedes se dan cuenta, el riesgo muy alto, salud, ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Por ejemplo, paciente diabético de 25 años de evolución, hipertenso sedentario, que tuvo un infarto agudo de miocardio hace 5 años. ¿Qué riesgo tiene? Muy alto, porque ya tuvo daño de órgano blanco. Paciente diabético de 25 años de evolución, que viene con una tasa de filtración glomerular en 25, ya tiene daño renal. O paciente que tiene un índice de albumina creatinina alto, ya tiene daño renal. O paciente que viene y se le hace un score de calcio y encuentras aterosclerosis o ecodoppler positivo, ya tienes daño de órgano blanco. Entonces la idea, chicos, es que ustedes sepan clasificar a su paciente en estos grados, ¿correcto? ¿Sí? Es así de sencillo. No se lo aprendan de memoria, solamente sepan cómo clasificar, porque las preguntas son a eso. Que ustedes sepan cómo clasificar a una persona, y esto es importante porque, ya van a ver, en las guías se ha puesto de importancia el poder usar estudios de imagen para evaluar daño de órgano blanco. Y un estudio muy importante es el score de calcio. Yo puedo tener un paciente de alto riesgo cardiovascular, no muy alto, sino alto, es decir, que no ha hecho daño de órgano blanco, y yo le puedo pedir un score de calcio y de manera automática lo puedo pasar de un score moderado, leve a muy alto. Porque miren, el score de calcio les permite visualizar daño de la coronaria. Miren cómo toda la descendencia anterior está calcificada. Este paciente tiene riesgo de ser un infarto a cualquier momento del día. ¿Sí me doy cuenta? Y hay estudios donde, por ejemplo, el score de calcio, de acuerdo a los puntajes del score, te elevan el riesgo cardiovascular a muy alto. Entonces, el año pasado salió una actualización de las guías del 2019, la europea, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Tienes un riesgo muy alto, moderado, muy bajo, correcto. Acá son los target de LDL. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan la clasificación? Porque el objetivo del tratamiento va a depender.
Los pacientes que tienen un riesgo muy bajo, el target de LDL, por ejemplo, es 116 miligramos por decilitro. Pero el target para un paciente de muy alto riesgo vascular es menos de 55 miligramos por decilitro de LDL. Hay meta de colesterol no HDL y ApoB. Entonces, la idea que ustedes clasifiquen es para que ustedes puedan más o menos intentar bajar el colesterol a las metas. ¿Sí? Se dice que a nivel mundial solo el 30%, hasta en los mejores escenarios u hospitales, logra tener el target en todas las enfermedades, chicos. Y es porque muchos de los pacientes no tienen buena adherencia al tratamiento. ¿Ya? Ahora, en la clasificación europea se añade como de extremo riesgo. Este extremo riesgo, que es una subclasificación del muy alto riesgo, indica que son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular recurrente o que tienen enfermedad de mucho vaso. O sea, el extremo riesgo es, por ejemplo, paciente que ha tenido un infarto y tiene un nuevo infarto. O paciente que tiene un infarto, le haces un score de calcio y tienes daño de 2 a más vasos. Y miren cómo en esta clasificación el target tiene que ser menos de 40 miligramos en los pacientes que tienen un segundo episodio en menos de 2 años de evolución. Entonces, si yo les pongo paciente que hace un infarto y hace un ACV al año siguiente, ¿cuál sería la meta? Menos de 40. ¿Ya? De ahí, en Estados Unidos sacaron su propia guía, que es muy parecida a la anterior. Esto solamente para la cultura general de ustedes. Entonces, en el tratamiento es importante la dieta y medicamentos. Hay que descartar enfermedades que causan dislipidemia secundaria como hipertensión, diabetes o hipotiroidismo. Hay que hacer ejercicio físico. Y la dieta creo que es el principal factor exógeno que influye en los lípidos. Factores dietéticos, ¿no? Hay que evitar grasas saturadas. El consumo de alcohol eleva triglicéridos. Y la única dieta que está aprobada como que disminuye el riesgo cardiovascular es la mediterránea, desde el 2021, que ha disminuido el riesgo cardiovascular en los pacientes. Los frutos secos tienen efecto de colesterol ligero. La proteína de soya reduce el LDL en 3 a 5%. La fibra le reduce 5% de LDL, 5 a 15 gramos. La levadura de arroz tiene una estatina natural que se llama lovastatina. Fitoesteroles tienen, por ejemplo, 30-50% de 70% intestinal de colesterol. Están contraindicados en esta enfermedad genética. El omega 3 tiene que ver con los triglicéridos. Y el estudio que determinó por qué los omega 3 son muy importantes es el estudio REDUCE-IT, que incluía 4 gramos diarios de EPA y con esto bajabas triglicéridos, pero también mejorabas el riesgo cardiovascular. Nosotros no tenemos este gramaje en Perú, pero para que ustedes sepan que sobre todo el omega 3 tiene un impacto por triglicéridos, y si le dicen cuál es la dosis para tener impacto, 4 gramos por día. Y pasamos a la parte de fármacos. Y en fármacos ustedes ya han hecho fármacos. ¿Qué quiero que sepan en fármacos? Primero, que las estatinas pueden causar miopatía y hepatopatía. La miopatía es bien común. Pacientes que inician estatina y tienen dolor muscular o elevan enzimas hepáticas es estatina. Y muchas veces son causales de suspensión de fármaco. Cuando, por ejemplo, tienes una hepatopatía por estatina que te eleva más de 3 veces las enzimas hepáticas, hay que suspender. Puede haber dolor muscular, sobre todo cuando se usa con fenofibrato o fibratos. Y otro efecto colateral es que aumenta el riesgo de diabetes. Entonces son los 3 efectos colaterales más comunes que les pueden preguntar en su examen de internado. Están contraindicados en niños y gestantes y hepatopatía crónica, sobre todo activa y severa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué es importante de cada fármaco, chicos? Que las estatinas bajan entre un 20 y 55% de colesterol. Y eso va a depender de la intensidad de la estatina, que ahorita vamos a ver. El ezetimibe, por ejemplo, es otro medicamento que actúa para bajar el colesterol, inhibe la absorción. Tenemos las resinas como el colesterol, que no tenemos acá en Perú. Y los más potentes que ustedes han leído son los inhibidores de la PCK9, ¿verdad? Son que vienen en fármaco, que son tratamientos que tienen acción biológica. Y son los que llegan a bajar hasta el 60% del LDL. Son los más potentes. Lo otro que quiero que sepan es a qué se refiere intensidad de estatina. Una estatina es de alta intensidad cuando baja más del 50% de colesterol LDL. De moderada entre 30 y 50% y baja menos del 30%.
Entonces, ¿cuáles son las únicas estatinas de alta intensidad? Son la atorva y la rosu. ¿Pero qué dosis? 40-80 de atorvastatina y 20-40 de rosuvastatina. Intensidad moderada les baja entre 30 y 50%. Las dosis son la mitad. Y miren, intensidad baja no está la atorva ni la rosuvastatina. ¿Correcto? Entonces, las únicas estatinas que son de alta intensidad y moderada son la atorva y la rosuvastatina. Eso siempre les saben preguntar. Otra cosa es que, para buena suerte de nosotros, la estatina más barata, que es la atorvastatina, se puede dar en pacientes con falla renal. Pero miren cómo la rosuvastatina se da solamente hasta 20 miligramos de depuración de 30. Entonces, otra cosa que tienen ustedes que saber es cuál es la dosis de una estatina, cuál es la potencia de una estatina para bajar colesterol. Si yo tengo un paciente que tiene colesterol en 150 y mi meta es 55, podría darle una dosis de atorva de 80 miligramos. Con eso bajo la mitad de la dosis de atorva. En el caso del tratamiento de lo que es triglicéridos, tenemos los fibratos, el ácido nicotínico y los omega 3. Omega 3, ya hemos visto el estudio REDUCE, y los fibratos, que en general, cuando están como efectos secundarios, puede causar litiasis vesicular, miopatía, sobre todo con estatinas. ¿Ya? Otros fármacos nuevos, tenemos el ácido bempedoico, que ya lo tenemos acá en Perú desde hace unos 3 meses, es buenazo, se puede combinar con atorvastatina o con ezetimiba. Generalmente el ácido bempedoico y el ezetimibe son fármacos que pueden reemplazar a las estatinas cuando hay mala tolerancia. Y se ha visto que es mejor, si usted tiene un paciente que usa estatina y tiene mialgias y le dice, doctor, me duele la pantorrilla generalmente, lo que ustedes tienen que hacer es bajar la dosis de estatina y combinarlas con ácido bempedoico o con ezetimibe. Es mejor combinar 2 medicamentos que aumentar estatina. Actualmente esa es pregunta de examen. ¿Qué sería mejor? ¿Aumentar la dosis de atorvastatina o añadirle otro fármaco hipolipemiante? Es mejor añadirle otro fármaco hipolipemiante. ¿Ya? Igual hay que lograr la dosis target del LDL. ¿Sí? El ácido nicotínico no lo tenemos nosotros. El inclisiran es un fármaco muy similar al PCK9 y te baja hasta 50% del LDL. Pero yo les puedo poner un ejercicio, ¿no? Paciente que tiene tales características, que puede ser un paciente de muy alto riesgo, y les pongo un colesterol basal de LDL, le pongo en 210. ¿Cuál de las siguientes alternativas o cómo usted podría modificar o asociar fármacos para bajar a una meta? Sí me dejo entender la pregunta. Entonces tienen que saber estratificar y cómo combinar las estatinas o el ácido bempedoico, etc. ¿Ya? Muy bien. Salud. ¿Escoria? Mentira. Síndrome metabólico. De síndrome metabólico, ¿qué es lo que quiero que sepan, chicos? Esto. El síndrome metabólico tienen que saber cuáles son los criterios del síndrome metabólico. ¿Y qué clasificaciones tenemos? Tenemos la del IDF, ATP3 y ALAD. ALAD es de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. Esta es la que es valedera para nosotros los de Perú. Entonces, las preguntas que vengan van a ser de acá. Así de sencillo. Unas cositas que les pongo, por ejemplo, el punto de HDL es el mismo en las 3. El de presión, el de triglicéridos es lo mismo. Lo que puede variar son los perímetros dependiendo en Latinoamérica son más bajos que los de acá, porque acá son gente europea, y etc. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el síndrome metabólico? Porque está vinculado con muerte cardíaca, con muerte súbita, con hipertensión. Es un estado proinflamatorio, de ahí tiene alta, interleuquina 6, PSV altos, etc. El mecanismo es que hay una infiltración grasa de órganos, la grasa infiltra los vasos, el epicardio, infiltra el músculo, el páncreas y el hígado, es la grasa visceral o central, hay mecanismos de resistencia a insulina, inclusive hay estudios genéticos vinculados a tener mayor riesgo de síndrome metabólico. Miren, un perfil génico. ¿Y por qué es importante el síndrome metabólico? Porque si uno tiene síndrome metabólico en una persona, te incrementa 2 veces el riesgo de un desenlace cardiovascular y te aumenta 1.5 veces la mortalidad de todas las causas. Entonces, ¿es un problema de salud pública? Sí. Que te aumente 200 veces más el riesgo de tener un infarto, falla cardíaca, etc. Yo creo que es muy importante tratar el síndrome metabólico. Ahora vamos a pasar al calcio alto y calcio bajo. En general, chicos, la hipercalcemia es frecuente, hay que buscarla.
El calcio puede ser alto por recambio óseo, aumento de la absorción a nivel gastrointestinal o que hay una disminución en la extracción de calcio. Y creo que esa es la tabla más importante de hipercalcemia que ustedes deben de saber. Con esto saben todo. Cuando ustedes hablen de calcio alto o bajo, tienen que ver la PTH. Así de sencillo. Si la PTH está alta o inadecuadamente normal. Este concepto de inadecuadamente normal, ¿qué significa? Que si yo tengo un calcio alto, ¿cómo debería estar la PTH? Baja. Pero si tengo un calcio alto y la PTH está normal, no debería estar normal, debería estar baja. A eso le llaman inadecuadamente normal. Y cuando ustedes tengan PTH alta o inadecuadamente normal en el contexto hipercalcemia, 3 son las causas que pueden generarlo. Hiperpara primario, puede ser tratamiento con litio o la hipercalcemia hipocalcúrica familiar. En el hiperpara primario, las causas son el adenoma, paratiroideo, la hiperplasia y el carcinoma. En el hiperpara terciario ya son en pacientes renales que hacen falla renal, el riñón falla, hay hipocalcemia y por feedback las PTH incrementa y se hace autónoma. En el caso de hipercalcemia con PTH baja, generalmente es lo más común en cáncer, va a ser la hipercalcemia tumoral, puede ser por lo que son síndromes paraneoplásicos, por ejemplo el péptido relacionado PTH, en el caso epidermoide, o lo más común, que tengas una metástasis tipo mieloma, que causa lisis ósea, aumenta el calcio y por feedback la PTH baja, ¿no? Hay otras causas más raras como exceso de vitamina D, que sí hemos visto en enfermedades granulomatosas. Ojo, siempre dosar vitamina D. Si tienen vitamina D súper alta hay que pensar en sarcoidosis, TB6 histoplasma. Y puede ser por fármacos como tiacidas, otros tumores como feocromocitoma, etc. Pero las causas más comunes de PTH baja con calcio alto son sobre todo las de lo que es mieloma múltiple, lesiones líticas metastásicas. La clínica es inespecífica. La hipercalcemia causa cansancio, fatiga, vómitos, etc. Puede causar hipercalciuria, puede causar poliuria, arritmias, etc. Puede clasificar vasos sanguíneos, etc. Hay un concepto de que hipercalcemia grave es por encima de 15 miligramos por decilitro. El hiperpara primario es la causa más común de hipercalcemia ambulatoria, ¿correcto? La prevalencia es más del 1%, es más frecuente en mujeres por encima de 50 años, puede ser causado por el adenoma en el 85%, hiperplasia en 10 a 15 y cáncer en menos del 1%. Y acuérdense cuando hemos hablado del síndrome del MEI, el hiperparatiroidismo se encontraba en el MEN 1 y el MEN 2A, y el 1 a 5% puede ser de etiología familiar. Generalmente es una hipercalcemia incidental, puede haber hipertensión en 50-70%, puede haber úlcera péptica y gastritis, pancreatitis, colelitiasis y enfermedad ósea y renal. La enfermedad ósea del hiperpara se llama la osteitis fibrosa quística, el famoso hueso pardo. No se olviden, huesos pardos o tumores pardos. Se afecta más sobre todo el hueso cortical más que el esponjoso. ¿Y cuál es la clínica de la afectación ósea del hiperpara? Puede haber dolor y fracturas. Miren los quistes óseos. Afectación a nivel renal, nefrolitiasis, nefrocarcinosis y insuficiencia renal. ¿Y cuál es el diagnóstico bioquímico del hiperpara? Lo típico es una hipercalcemia con PTH elevada o el hiperpara normocalcémico. La PTH reabsorbe sodio, pero la PTH favorece, cuando tenemos hiperparatiroidismo, por un adenoma paratiroideo o por un exceso de PTH puede haber hipofosfatemia, porque va a haber hipercalcemia con hipofosfatemia. La vitamina D suele estar normal, puede haber hipercalciuria, y ojo, este es un índice que a veces le suelen preguntar en el examen del internado, que es el índice de calcio-creatinina en orina. En el caso del hiperpara, lo que pasa, chicos, es de que el paciente bota calcio en orina, hay hipercalciuria. Entonces, el índice va a estar alto porque va a haber más calcio, ¿correcto? Entonces, el índice de calcio-creatinina está elevado o por encima de 0.02 en el caso del hiperparatismo primario y es muy importante para diferenciarlo del que es familiar. El tratamiento, hay una localización preoperatoria, hacemos una gamografía con MIRI,
Y si la gamografía con MIDI no es concluyente, hacemos una tomografía, resonancia o un PET-CT con colina, que es muy bueno para detectar adenomas. Ahora, ¿cuándo se opera el hiperpara? No todos los hiperparas se operan, chicos. Se opera en todos los pacientes que tengan hiperpara sintomático. Todos los pacientes que tienen fractura, daño renal, deben operarse. Y en el caso de que sea sintomático, hay ciertos criterios que pueden hacer que se operen. Por ejemplo, muy jóvenes, que el calcio esté muy alto, o por encima de 1 miligramo por decilitro límite superior, o que tengas afectación óseo-renal en ciertos grados. Entonces, no todos los hiperparas se operan. Deberían de operarse, pero hay algunos que no se operan. Y la cirugía puede ser la exploración de 4 glándulas, puede ser la paratiroidectomía invasiva mínima, que es una cirugía radioguiada con PTH intraoperatoria, etc. ¿No? Complicaciones de la cirugía: puede persistir el hiperpara en el 1 a 20% de los casos, o puede haber hipocalcemia postoperatoria permanente hasta en el 20% de casos. Entonces los pacientes pueden hacer signos de Trousseau y Chevostet, que son para hipocalcemia. Y otra complicación rara es el hueso hambriento. El síndrome de hueso hambriento es cuando tenemos pacientes que tienen hipercalcemia severa, se operan y el paciente hace una hipercalcemia severa más permanente e intensa. Estos pacientes necesitan infusión de calcio endovenoso. Y otras complicaciones de la cirugía puede ser lesión del nervio recurrente o hemorragia. El cinicalcet es un calcio mimético. ¿Qué significa? Que engaña los receptores de calcio para disminuir la liberación de PTH. O sea, yo le doy el cinicalcet para que la PTH baje, porque se detecta que los receptores de calcio están ocupados, entonces por feedback la PTH baja, ¿no? Otros tratamientos importantes pueden ser el denosumab, por ejemplo, estrógenos, progestágenos y redoxifeno, sobre todo en las pacientes que tienen criterio de reemplazo de terapia en el caso de la menopausia. ¿Ya? Y en los pacientes que ustedes no tengan criterios para operar, tampoco es dejarlos así, hay que hacer una vigilancia activa. ¿Y cuál es la vigilancia activa? Calcio anual, hay que hacer densidad mineral ósea anual, hay que ver cómo va la función renal, etc. Hay que evitar que este paciente llegue a hacer daño de órgano blanco, ¿no? Y este es el algoritmo para un hiperparatiroidismo. El otro diagnóstico diferencial de la hipercalcemia es la hipercalcemia hipocalcémica familiar. Es el otro diagnóstico diferencial con el hiperpara. Puede simular un hiperpara primario, pero la única forma de poder diferenciarlo es con el índice. En este caso el índice es bajo, a diferencia del índice del hiperparatiroidismo primario. ¿Y por qué es importante esto? Porque es un diagnóstico diferencial, y en el caso que ustedes tengan el diagnóstico de una hipercalcemia hipocalcémica familiar, no se debe operar ni tratar, porque es algo inocente. ¿Ya? La hipercalcemia neoplásica es la segunda en frecuencia, 20-30% de las neoplasias. Es la principal causa de hipercalcemia hospitalaria y es de mal pronóstico, porque el paciente ya tiene metástasis y lo típico es que la PTH está suprimida. Hemos visto los mecanismos, que es destrucción ósea por paraneoplásicos o producción ectópica, por ejemplo, en tumores. Acuérdense que la vitamina D elevada puede indicar problemas de TBC u otras enfermedades que pueden generar tratamientos distintos. Y lo importante es que la hipercalcemia maligna, el tratamiento va enfocado a solucionar la neoplasia de fondo. Muy bien. En cuanto al tratamiento, para los casos leves no requiere tratamiento inmediato, no hay que asustarse, hay que evitar que el paciente se deshidrate, hay que evitar que esté inmovilizado, hay que evitar los aportes excesivos de calcio y hay que evitar fármacos que empeoren la hipercalcemia, como los diuréticos tipo tiazida o litio. ¿Correcto? Pero en el caso de hipercalcemia grave, chicos, es peligroso. Más de 14 o 15 es un cuadro severo y el tratamiento se basa en dar suero salino, calcitonina de salmón, bifosfonatos y denosumab. Salud. Y podría estar indicada la hemodiálisis cuando el nivel de calcio es muy alto o cuando hay clínica neurológica asociada o falla renal. Entonces, miren acá en este cuadrito, ustedes ven que el primer pilar de tratamiento es hidratar al paciente. El mecanismo de acción es en horas. Se puede dar furosemida, esto está contraindicado sobre todo en pacientes con falla renal o falla cardíaca, hay que tener mucho cuidado con los electrolitos.
La calcitonina de salmón actúa entre 4 a 6 horas, los bifosfonatos actúan entre 2 a 3 días, el denosumab entre 4 a 10 días, los corticoides sobre todo, cuando tenemos tumores con exceso de vitamina D, los corticoides o el linfoma, por ejemplo. El linfoma puede producir un exceso de vitamina D y como para neoplásico producir hipercalcemia y podemos dar corticoides, los calciomiméticos y la hemodiálisis se quedaría para casos de hipercalcemia grave o falla renal. Entonces, si tengo un paciente que ingresa por emergencia con el calcio súper alto y la creatinina súper alta, hay que hacerle diálisis de urgencia. Entonces, miren, acá está en esta guía cómo tenemos que manejar e instaurar de manera precoz el tratamiento, ¿no? Lo inicial, chicos, es hidratar bien al paciente. Hidratarlo bien, hay que vigilar la sobrecarga de líquidos en pacientes renal o por edad mayor o cardíaco, hay que evitar los diuréticos con mucho cuidado y hay que estar expectantes si el paciente necesita diálisis y falla renal. En el caso de los bifosfonatos, no se acuerden que están contraindicados por debajo de 30 mililitros por minuto. Si el paciente tiene una filtración calculada o estimada, un CKD, por ejemplo, bajo, no podríamos dar bifosfonatos, ¿ya? Cuando el paciente, segunda línea de tratamiento, corticoides, por ejemplo, en el caso de pacientes que producen vitamina D activa, como para neoplásico, para el linfoma, etc. Y tenemos otros fármacos como el denosumab, la calcitonina, calciomiméticos, o estabilizar al paciente hasta una cirugía, ¿correcto? O sea, lo primero que se tiene que hacer es, si la hipercalcemia es grave, compensarla. Eso es lo que es hipercalcemia, ¿ya? Es un montón, ¿no? Me han sembrado los... Es un montón, pero va a estar facilito, ¿eh? Hasta ahora dicen que mis cosas son las más fáciles, ¿ah? Ya. Y para terminar, lo que es hipocalcemia, chicos. Hipocalcemia es más común, pero yo. Igual cuando ustedes hablan de hipocalcemia, ven PTH. Cuando hablan de hipercalcemia hay que ver PTH, hipocalcemia, PTH. Así de sencillo. Si ustedes tienen PTH baja, es porque la PTH se la llevaron en la cirugía, o sea, la sacaron, o porque hay una enfermedad que ha infiltrado la paratiroides y la inflamó y la dejó de funcionar. Entonces tenemos hipoparatiroidismos hereditarios, o sea, problemas genéticos. Y acá tenemos el síndrome pluriglandular autoinmune tipo 1 y el síndrome de George. ¿Se acuerdan de George, que es un paciente que tiene macroglosia, boca entreabierta, cierto grado de retardo mental? O puede ser adquirido en una cirugía, ¿correcto? Tenemos la PTH baja por magnesio. Nunca se olviden, chicos, que el magnesio va de la mano con el calcio. Cuando hay poco magnesio, hay poca producción de calcio, porque se ha visto que el magnesio es muy importante para el receptor de calcio. Entonces, las dos causas más importantes de hipocalcemia con PTH baja son genéticas, cirugías o hipomagnesemia. Y la hipomagnesemia puede ser por un tema primario que es raro, pero sobre todo secundario por desnutrición, etc. Y la hipocalcemia por PTH con PTH elevada es lo más común. Deficiencia de vitamina D va a generar hipocalcemia con PTH alta. El raquitismo, que ya no se ve mucho en todo el mundo, igual. Hay lo que es la resistencia a la acción de PTH. La resistencia, y eso creo que se los lleven ustedes porque a veces preguntan esto, la resistencia a la acción de PTH se llama pseudo hipoparatiroidismo. Y es un pseudo, ¿por qué? Porque no es que la PTH esté baja, sino que la acción de la PTH está abolida en los tejidos. Entonces, el cuerpo sensa como que la PTH no actúa y produce un exceso de PTH. La resistencia se llama pseudo hipoparatiroidismo. ¿Listo? Pacientes con enfermedad renal van a elevar la PTH, pérdida de calcio crónico también, como hiperfosfatemia, o fármacos que pueden causar hipocalcemia con un feedback normal de PTH. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tienen que ustedes es calcio bajo, miden fósforo. ¿Por qué medimos fósforo? Porque el calcio y el fósforo se absorben juntos. Si el nivel de vitamina D es normal, o lo que tienen que ver es si el nivel de fósforo es normal o bajo, miden vitamina D. Si el nivel de fósforo es alto, miden PTH. Y así de sencillo. ¿Listo? La clínica, al igual que hipocalcemia, es inespecífica. Y lo típico acá es ver el electrocardiograma. Tenemos acá el QT largo. Acuérdense, hipercalcemia, QT corto.
hipocalcemia QT largo, hipercalcemia QT corto. Entonces en el EKG tenemos QT prolongado, onda T invertida y tenemos la clínica de Chevauté y Trousseau. Puede haber cataratas y puede haber síndrome neurológico. Ahora, la causa más común de hipoparatiroidismo actualmente es la causa que es por cirugía. La postiroidectomía total por un cáncer, un bocio, es la causa más común de hipoparatiroidismo. Otras causas, como hemos visto, de hipoparatiroidismo con PTH baja son genéticas, como el síndrome de George y otras cositas. El concepto de pseudohipoparatiroidismo es que hay una resistencia del órgano diana a la acción de la PTH, ¿no? Y hay el tipo 1 y el tipo 2, esto es por cultura general. Y hay un test de infusión de PTH que tú infundes al paciente PTH y si no tienes respuesta, confirmas que es un pseudohipopara. Ahora, lo que sí quiero que se acuerden es, porque les pueden preguntar esto, es que, por ejemplo, en el pseudohipopara tipo 1A, que es la forma más frecuente, se ha vinculado con la osteodistrofia hereditaria de Albright. ¿Ya? En el caso del tipo 1A, está vinculado a la osteodistrofia de Albright y tienen talla baja, cara redondeada, obesidad y tienen acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano. Es un fenotípico bien característico. Y esto les puede dar el diagnóstico en la pregunta. ¿Ya? Y el defecto es sobre todo la proteína G, que es una proteína de receptor. Y lo más importante es que en el tipo 1A, como es un tema de resistencia del receptor, todas las hormonas que pueden estar vinculadas son TSH. O sea, todas las hormonas del eje se pueden alterar. O sea, puede haber resistencia a PTH, puede haber resistencia a TSH, puede haber hipotiroidismo, puede haber resistencia a la GnRH, amenorrea, puede haber resistencia a la DH, diabetes insípida. Entonces es un paciente que puede venir como un panhipopituitarismo, si me dejo entender, ¿no? Y no es porque la hipófisis no produzca las hormonas, sino que hay una resistencia a la acción de las hormonas en el tejido. ¿Correcto? Acá está el acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano. Y creo que para finalizar, lo que es el algoritmo del tratamiento. En el tratamiento, la idea es la siguiente, chicos. Cuando ustedes tengan una hipocalcemia severa, que es aproximadamente por debajo de 8.3 miligramos por decilitro de calcio, el tratamiento tiene que ser parenteral o endovenoso. Si el paciente tiene hipocalcemia con dolor, aunque haya dolor, por ejemplo, y el nivel de calcio no sea tan bajo, pero si hay mucho dolor y tiene muchos síntomas, igual se trata parenteralmente. Entonces el nivel de calcio es muy importante. Cuando ustedes tengan hipocalcemia con compromiso neurológico o problema cardiovascular, por ejemplo, tienes una hipocalcemia y no estás en rango muy bajo, pero comienzas a hacer arritmia, el tratamiento tiene que ser parenteral. Entonces el tratamiento está en base al nivel y a la clínica. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es dar lo que es el gluconato de calcio parenteral. Una ampolla en lo que es 100 mililitros de cloruro de sodio dextrosa, le infunden en 10 a 20 minutos con monitoreo del electrocardiograma, porque puede hacerles arritmia. Y hay que repetir bolos cada 1 o 2 horas. Si a pesar de eso el paciente no mejora, inician la infusión de calcio parenteral para 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un paciente que, por ejemplo, no tiene un nivel de calcio muy bajo, por ejemplo, si la vía oral no es accesible, hay que dar tratamiento parenteral. Pero si el paciente tiene mucha clínica y tiene compromiso neurológico cardiovascular, de frente va a tratamiento parenteral independientemente del nivel de calcio. ¿Listo? ¿Otra clase más? No, ya. Ya, y para terminar, este es un casito clínico que presenté yo de residente, un poquito para que vean cómo se manejó este caso. Esto lo presentamos en Argentina, fue online, no fue porque estábamos en la época del COVID, pero es un paciente varón joven de 27 años que llegó a emergencia y el paciente llega a emergencia por una fractura patológica. Es un paciente joven que se fracturó la cadera. Es raro que un paciente joven se fracture, ¿no? Es una fractura patológica. Entonces a este paciente se le hace estudios y miren, tiene litiasis renal. Una de las principales causas de cálculos renales es la hipercalcemia.
Se dice que siempre los pacientes con hipercalcemia los pacientes que tengan litiasis renal, hay que hacer estudios de PTH. Entonces este paciente venía, tiene 27 años, ¿no? Tenía litiasis renal, tenía lesiones óseas de espectro lítico, y miren, la paratormona estaba en 1541, súper alta, y tenía el calcio alto y el fósforo bajo, ¿no? Lo típico de hiperpara primario. Hiperpara primario tiene calcio alto, fósforo bajo. La fosfatasa alcalina o marcador recambioso es súper alto, 1500, y el calcio en orina alto. Acuérdense, ¿no? Hipercalcemia por hiperpara, calcio en orina alto. Entonces tenías PTH alta, calcio alto, fósforo bajo y calcio en orina alto. Era un hiperpara. De todas, era un hiperpara. Una vez que tú tienes el diagnóstico bioquímico, tienes que buscar la etiología. Y ahí lo primero que les dije es la gamografía con MIDI. Se hizo una gamografía con MIDI. Y en la gamografía con MIDI captaba una lesión en el polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo. Miren cómo se ve. Ahora, ¿cuál es la manifestación ósea? Miren los tumores pardos. Y tenía un patrón metabólico. Esta es una gamografía ósea del paciente. Y acá en las resonancias, ¿no? Pero la idea es que tenías una lesión que captaba MIDI en la tiroides. Entonces, generalmente, los adenomas son retrotiroideos. Pero en este caso, en la gamografía con tecnesio se veía que la lesión podía ser en la misma tiroides. Entonces se sospechaba de un adenoma tiroideo, paratiroideo, intratiroideo. En ese caso, ¿qué hicimos? Hicimos una cirugía radioguiada con medicina nuclear. Lo que hicimos fue inyectar al paciente MIDI y subir con una cámara gamma portátil. Hoy día, ¿quiénes han notado conmigo de los chicos? ¿Las chicas? ¿Se acuerdan de la cámara gamma chiquitita? Esta es la cámara gamma portátil. Entramos a sala de operaciones, esta es la lesión. Acuérdense, chicos, que los tumores paratiroideos se ven café o oscuros. Esta es la imagen típica de un adenoma paratiroideo. Y miren cómo tenemos la imagen preoperatoria y la posoperatoria. Se corroboró que el paciente se le hizo la exéresis total. E hicimos también PTH intraoperatoria. El calcio bajó, miren chicos, la PTH, bajó de 1500 a 123. Entonces, la PTH intraoperatoria y la cirugía radioguiada son métodos que te ayudan a decir si has sacado todo o no de la enfermedad. Y después hicimos inmunistoquímica para corroborar el diagnóstico. Entonces, este es un caso clínico de un adenoma paratiroideo. Es el primero que hemos descrito nosotros, en el Perú me parece. Y la idea, chicos, es de que cuando tengan un caso raro, hay que leer, hay que investigar, siempre tomen sus fotitos, siempre tienen que tomar fotos de todos los casos raros. Ustedes pueden presentar un paper tranquilamente, pero siempre tomen fotos de todos los casos raros, ¿ya? Cuando ya sean residentes ya van a publicar. Para ser miembros de sociedad científica les van a pedir publicar un caso. Para el doctorado, por ejemplo, nos piden publicar un artículo científico, etc. Siempre vayan con su camarita. Y estos casos raros, síganlos siempre, ¿ya? Entonces, este es un caso típico, es súper extremo, pero es como dice la literatura. La mayor parte de hiperparas vienen complicados, vienen con fractura patológica, y uno en la analítica encuentra que el calcio está alto. Los síntomas son muy inespecíficos, ¿ya? ¿Preguntas que tengan? ¿Alguna preguntita que tengan, chicos? Con confianza. El doctor dijo que se le daba si es que había hipocalcemia severa o los clínicas también. Claro, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene la hipocalcemia no es severa por examen de sangre, pero tiene clínica, o en el EKG encuentras cambios del QT, tienes que darle presión. Si tienes un nivel de calcio